Hola Miss, buenas tardes. Este es nuestro video del trabajo de violencia y literatura y nosotros somos el equipo de los pollos fritos. Los integrantes son Iván Ascensión, Luis Padrón, Genaro Hernando y su servidora Dulce Sánchez. El cuento que leímos para la clase se llama El traído de Navidad. Es un cuento escrito por Jorge Franco y pues la construcción de los personajes, podemos ver, o sea, es muy claro que los protagonistas presentes son dos niños llamados Francisco y Ron, los cuales son traviesos, dinámicos, inocentes, energéticos y con gran imaginación. Em, a la mitad del cuento se encuentran unos sujetos borrachos y la familia de los menores. Esta familia únicamente participa como personaje secundario. En el discurso del narrador se observa claramente que hay ciertos puntos encontrados dentro del relato y el narrador es el protagonista, Ron, que relata lo sucedido la noche del 24 de diciembre en Nochebuena a través de su propia vivencia. La familia, creencias y festividades como la Navidad en Latinoamérica. En este caso, los adultos llegan a estar despiertos hasta altas horas de la noche, consumiendo bebidas alcohólicas, celebrando vivazmente, y luego los más jóvenes se disponen a dormir para esperar la llegada del niño Dios, en el caso de que sea posible que reciban los regalos, pero una vez que se despiertan, se dan cuenta de que los padres son el mismo niño Dios. La violencia en el relato. Se muestra claramente cierta violencia dentro de la historia al final. Este refleja lo que se ha venido arrastrando desde hace varios años en el país y en muchas zonas del continente. En este caso ocurre un asesinato. Existe cierta impresión por parte de los niños y el encubrimiento del hecho a no querer decir nada de lo sucedido. Algunas cosas que obligan el miedo, el temor y la preocupación a los inocentes pueden, pueden encubrir este hecho simplemente por lo que sucede en ese momento. Ambos huyen de lo ocurrido y luego actúan como si nunca hubiera sucedido a pesar de que los dos vivieron juntos en ese momento. El discurso del personaje del narrador posee las características del melodrama, la fatalidad neoliberal y la relación entre la realidad y la ficción, mencionadas en el texto, formas de representar la violencia en algunas escenas de la literatura latinoamericana. Mi de la Puente del 2008. El melodrama se hace presente cuando los niños encuentran al hombre sin vida después de que los sicarios se fuesen, ya que en ese momento se dan cuenta que están en serios problemas, saliendo corriendo como en película de terror cuando el monstruo te persigue. Sin embargo, el monstruo en el cuento no es físico, es metafórico y nunca los dejará en paz, no importa cuánto huyan de él. Fatalidad neoliberal. Esta característica se puede notar a través del desenlace de la historia, porque los niños no pueden hacer nada ante ese crimen, solo pudieron ser espectadores y quedaron con la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Por último, la razón que esta característica, que es realidad y ficción, se hace presente, porque es tan fácil como si alguien te contase este relato como una menor memoria de la niñez en vez de un cuento. La mayoría de las personas no creerían que proviene de ficción. Estamos en tal situación que la ficción se asemeja a la realidad. El juego de palabras traído en la historia proviene que en algunos países de Latinoamérica se le llama traído a los regalos que trae Santa Claus, o en este caso, el niño Jesús. Sin embargo, la violencia toma lugar cuando los sicarios dicen, ahí les dejamos el traído. Cuando dejan el cuerpo en el campo de lechugas, lo cual se le da la alegoría de que hacen pasar el cuerpo como un regalo. Esto puede ser porque el cuerpo puede ser un mensaje para otra persona. La integración de los protagonistas ante la violencia. Asemeja la novela del 2006 R. Bolaño 2000, más específicamente su cuarta parte, la parte de los crímenes. La muerte aparece de manera indirecta mediante la descripción del cadáver. En el caso del cuento, el cómo Francisco cuenta dónde están los balazos infligidos y la última reacción del hombre, yacido en la tierra, dejando a los dos niños perplejos y traumatizados. Porque su interacción tan cruda con la violencia, un tema del cual ninguna persona, pero menos los infantes, deberían estar acostumbrados, esa misma interacción los deja marcados por todas sus vidas.
Ahora pasemos al texto Violencia y literatura. Violencia en la literatura de Gustavo Lespera. ¿Cuál es la verdad entendida como una certeza, una razón que crea una nueva realidad que produce violencia en este cuento? La verdad dentro de la violencia, es decir, lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable, con certeza es confesar lo inconfesable, una razón para contar aquello que ha roto las reglas y la ley. Una nueva realidad se ve creada cuando es aceptada la violencia. Vemos violencia en el cuento al tocar el tema de las torturas, violaciones, apropiaciones de niños, exterminios en masa, etc. ¿Qué relación tiene este cuento con la realidad de la violencia y el significado de la niñez? El cuento habla de que la violencia, el significado de ella. ¿Con qué otros conceptos se relaciona? Teniendo en cuenta que la violencia es ejercida a los más débiles, podemos relacionarla con el concepto de niñez. La violencia sobre los niños existe y es uno de los horrores más incomprensibles. Visto desde ese punto, la niñez es un momento en el que uno se encuentra con mayor vulnerabilidad y puede ser fácilmente violentado. Muchas gracias, esto ha sido todo. A continuación les dejamos las referencias. Se despide el equipo de Los pollos fritos.